¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañe en Puntos y Comas, información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer hablábamos aquí en este segmento de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2023. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque es una encuesta que no es electoral, pero que sí tiene implicaciones electorales en la medida en que nos dice cómo las personas procesan cuestiones que tienen que ver con la vida pública. Hoy concluimos con esta observación de esta encuesta nacional porque resulta que la igualdad, la justicia y la libertad de expresión son tres valores muy apreciados en México. Son los valores esenciales que más aprecian los mexicanos como componentes básicos de un país democrático, por encima incluso de otras variables como el bienestar, la división de poderes y el derecho a votar y ser votado. Esto lo revela la Encuesta Nacional de Cultura Política 2023, realizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México e incluida en los programas nacionales estratégicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, realizada entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre del 2022, tomando como referencia una muestra de 2,063 personas en todo el país. Es decir, es una muestra fuerte. Son dos instituciones muy importantes que escudriñan en el alma de los mexicanos para saber qué es lo que piensan de valores tan importantes como la igualdad, la justicia y la libertad de expresión, que los mexicanos ponen como prioritarios y esenciales en la estructura fundamental de nuestra democracia. Mire usted, ¿cuáles son los tres elementos más necesarios para que haya democracia? Preguntan en esta encuesta nacional de cultura política. Y usted lo ve en la gráfica número 2, en el recuadro en verde dice, el 20.73% de los mexicanos considera que la igualdad es un elemento fundamental en la democracia. Un 26.70% señala que la justicia es otro elemento esencial, pero también el 21.47% habla de que la libertad de expresión es un elemento que no se puede ni se debe desdeñar con respecto a la democracia. Y después hay otros valores como el bienestar, que tiene un 8.83%, la división de poderes, que representa un 6.67%, y votar y ser votado, que para el 15.56% de la población es muy importante. Pero lo fundamental es esto, estos valores sustantivos de la democracia para la mayoría de los mexicanos: igualdad, justicia y libertad de expresión. ¿Y cuál es la mejor manera para aumentar el empleo en el país? Que tiene que ver esto con la igualdad y la justicia para que la gente tenga una vida mejor y más, digamos, decente. Bueno, pues la gente considera que la mejor manera para aumentar el empleo es un área en donde debe de intervenir el Estado, porque la mayoría de las personas, por lo menos el 36.07%, considera que la inversión gubernamental es esencial para aumentar el empleo en el país. Pero fíjese, hay otro dato que me llama la atención, porque es un dato que no está muy presente y que en la mayoría de los casos desdeñamos con mucha facilidad. También hay un rasgo muy importante que habla, por ejemplo, de que las personas piensan que para mejorar y aumentar el empleo en el país podrían funcionar las cooperativas. Habrá quien piense que hablar de cooperativismo es hablar de socialismo y algunos se irán al extremo de pensar en el comunismo, pero no. El cooperativismo tuvo su etapa floreciente en alguna época de este país, en los años 40, 50, 60, y el hecho de que el 24.84% de los mexicanos siga pensando que el cooperativismo puede ser esencial para la generación de empleos y de buenos empleos en México, me parece una verdadera novedad en esta encuesta nacional de cultura política. Ahorita que se está hablando tanto, por ejemplo, cuando hablan en los nuevos libros de texto de las comunidades, en los salones, o cuando en las escuelas Montessori hablan de la comunidad de primaria, la comunidad de preescolar, hay personas que escuchan comunidad y piensan que eso tiene que ver con el comunismo o con el socialismo. Por eso me llama mucho la atención que el 24.84% de las personas encuestadas en esta encuesta nacional de cultura política 2023 realizada por la UNAM y por lo que antes era el CONACYT,
refleje este porcentaje tan alto. 24.84% de los encuestados dicen que el cooperativismo sería importante para generar buenos empleos en México. Y otro 28.77% considera que las empresas extranjeras serían de gran ayuda para impulsar el empleo en nuestro país. Todo esto, el empleo, tiene que ver con la dignificación de la forma de vida de las personas, con la dignificación de su ingreso, con la posibilidad de que vayan mejorando su situación en un ámbito de mayor justicia. La justicia no tiene que ver exclusivamente con la administración de la justicia que hacen los jueces, los magistrados o los ministros, no, también tiene que ver con una vida digna, decorosa, un trabajo bien remunerado en condiciones salariales y laborales razonablemente humanas y bien recompensado. Entonces, cuando hablamos del empleo, hablamos de muchas cosas más que tienen que ver con la dignidad de las personas y de sus familias. Más de la mitad de las personas encuestadas consideró que la desigualdad social, fíjese usted qué dato tan interesante, a veces pensamos que la gente no tiene un espacio razonable de reflexión y que la gente no es capaz de hacer ciertas conclusiones importantes dentro de su proceso de observación de la realidad. Sin embargo, este dato es muy interesante. Más de la mitad de las personas encuestadas consideró que la desigualdad social es producto de decisiones políticas, en tanto que el 31.92% estimó que el gobierno debería aumentar los impuestos a los ricos para ayudar más a los pobres. En contraparte, el 21.71% preferiría que el gobierno bajara los impuestos a todos y redujera los apoyos a los pobres. Esos son dos rangos muy interesantes. Aquí tenemos en la gráfica número 4 ilustradas estas ideas. En una escala de donde 0 significa que la desigualdad social es propia de la naturaleza humana, es decir, está en la condición humana que exista la desigualdad social, pero en el punto número 10, en la escala, en el rango número 10 de esta escala, está el otro polo que dice que la desigualdad social es producto de decisiones políticas. Bueno, pues fíjese usted qué interesante. El 58.38% de las personas que contestaron esta encuesta considera que la desigualdad social es producto de decisiones políticas y solamente el 11.15% toma con fatalidad la idea de que la desigualdad social es propia de la naturaleza humana. Vamos a otro punto. En una escala en donde 10 significa que el gobierno debería aumentar los impuestos a los ricos para ayudar a los pobres y 10 significa que el gobierno debería bajar los impuestos a todos y reducir el apoyo a los pobres, pues resulta que el 31% considera que el gobierno debería aumentar los impuestos a los ricos para apoyar a los pobres, pero hay un 21.71% que dice, miren, que nos bajen los impuestos a todos y de esa manera se pueden reducir los apoyos a los pobres porque les van a cobrar menos impuestos. Nada más que aquí hay un punto, que hay muchos pobres que ya son personas mayores, adultos mayores, que ya trabajaron toda su vida, que tienen más de 60 o 65 años y que no los podemos condenar a la penitencia eterna de seguir trabajando cuando muchas veces ya no están en condiciones de hacerlo y ya rindieron tributo a su país trabajando honradamente con tesón durante toda su vida. El porcentaje mayoritario de la población, el 43.97%, estaría satisfecho si los ingresos para las personas en México fueran más igualitarios, o sea, que la mayoría de la población tuviera salarios más o menos equiparables y decentes. Aunque existe un 22.18% que estima que las diferencias de ingresos son deseables para premiar el esfuerzo individual. Pero usted también sabe que el individualismo aleja a la gente de ese sentido de solidaridad, de grupo, de sentido de pertenencia, de cohesión, a una clase trabajadora que en ocasiones su única defensa frente a los abusos es que estén unidos y juntos en la exigencia del respeto a sus derechos. Mire usted, aquí está esta gráfica, la número 7, en una escala donde 0 significa que las diferencias de ingresos son deseables para premiar el esfuerzo individual. Esa afirmación solamente tiene el 22.18%. Sin embargo,
la afirmación de que los ingresos deben ser más iguales, tienen el respaldo del 43.97%. La gente piensa que la gente debe de ganar, en la mayoría de los casos, de una manera razonablemente equiparable para que no haya esos desniveles de salarios donde hay gente que gana el mínimo y que con ese mínimo a veces no le alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica para el sustento de su familia. A la pregunta, ¿qué es más importante para aumentar la prosperidad de una sociedad? ¿Aumentar los bienes privados, las posesiones como casas, autos, empresas, o aumentar los bienes públicos, los servicios públicos como hospitales, escuelas, mercados comunitarios y lugares de memoria colectiva? Pues fíjese usted que este porcentaje dice que el 76.76% se inclina por una mayor participación del Estado y por el incremento de los bienes públicos y sociales. Y eso lo vemos en la gráfica número 9. Ahí se observa, por ejemplo, que el 76.76% de los encuestados consideran que debe de haber una mayor intervención del Estado en la generación de bienes públicos y pues solamente el 3.85% estaría de acuerdo en aumentar los bienes privados. Y esto tiene sentido por una razón, porque hay quienes critican que el Estado redistribuya los beneficios y el bienestar, pero esa es la función esencial del Estado. El Estado tiene una función redistributiva del ingreso, es decir, de la riqueza que generamos todos los mexicanos, de los impuestos que se cobran y de los impuestos que debieran pagar los que más ingresos y beneficios obtienen a través de los dividendos que genera la productividad en el país. Esos debieran pagar más y el gobierno, al redistribuir ese beneficio, está cumpliendo una función esencial: redistribuir los beneficios y el bienestar con la riqueza que todos generamos. Por eso me llama la atención y me parece muy razonable esta conclusión de una mayor intervención del Estado. 76.76% piensa así. Y luego hay una pregunta que sale un poquito del tema, pero que es pertinente porque dice: para ser un buen ciudadano, ¿qué es más importante? ¿Seguir las enseñanzas de la religión o cumplir las reglas de la ley? Y el 71.43% se pronuncia de manera indirecta por un Estado laico, cuando 71 de cada 100 personas dicen: es más importante cumplir la ley que cumplir los mandatos de alguna religión. Y también la Encuesta Nacional de Cultura Política 2023 plantea la siguiente disyuntiva: ¿hay que tratar siempre de consumir más para vivir mejor o hay que tratar de consumir solo lo necesario para vivir bien? La respuesta de la mayoría es por un consumo racional y moderado, en lo cual coincidió, y esto me da mucho gusto, el 84.2% de las personas, y es con esa gráfica con la que cerramos esta presentación. ¿Con qué frase estás más de acuerdo? ¿Hay que tratar siempre de consumir más para vivir mejor o hay que tratar de consumir solo lo necesario para vivir bien? Bueno, el 84.12% es muy razonable y opta por esta opción de que solo hay que consumir lo necesario para vivir bien, y apenas el 11.9% dice que hay que tratar siempre de consumir más para vivir mejor. Y cerramos con una última reflexión. ¿Debería existir un impuesto a las herencias de los más ricos? Aquí está muy competido, porque el 39.38% considera que sí debería de haber un impuesto para las herencias de los ricos, pero el 35.49% dice que no, que ni le muevan por ahí. Y de esta manera terminamos hoy con puntos y comas. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y también agradecemos a quienes pusieron a nuestro alcance la Encuesta Nacional de Cultura Política 2023 realizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y por los programas nacionales estratégicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Mañana por aquí nos encontraremos en puntos y coma con más información útil hacia las elecciones del 2024. Buenas noches y gracias.